Hasta que llegó el momento en que yo estuve viendo un pastor americano. Ese pastor americano estaba presentando el testimonio de una persona. Y me impactó mucho el testimonio de esa persona. Había tenido una vida muy similar a la mía. Muy similar, que desde niño envuelto en alcohol, malas juntas, cigarro, drogas, pornografía, todo coincidía casi con lo mío, ¿no? Me acuerdo. Yo estaba viendo ese programa de ese pastor americano. Entonces, ese día fue cuando el pastor volteó hacia la cámara y dijo: tú que me estás viendo, que te identificas con esta persona, con este pasado, ¿verdad? Y ya estás cansado de esa vida y no sabes que lo que estás haciendo está mal y ya te ha traído muchos problemas y quieres tú acabar o cambiar tu vida, necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. Y yo pues sigue sin entender cómo que entregarle mi vida. Necesitas volver a nacer, porque en Juan 3:3 dice que Nicodemo tuvo una entrevista con Jesús y Jesús le dijo: de cierto te digo que necesitas volver a nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, siendo maestro de la ley de Moisés, no entendía de lo que estaba hablando Jesús. Ahora ya lo entiendo, ya lo entendí, ya lo comprendí, pero en ese tiempo yo decía: ¿de qué están hablando? Entonces él volteó a ver la cámara y dijo: ¿quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Repite después de mí estas palabras. Y me acuerdo que dijo: alza tus manos, cierra tus ojos. Y yo no podía ni alzar mis manos, ni cerrar mis ojos porque iba manejando. Pero me acuerdo que cuando él empezó a hablar, dijo: repite de mí, después que me dijo: Señor Jesús. Y yo estaba decidido, ya tenía muchas semanas. Y yo dije: yo voy a seguir a Jesús, yo lo voy a seguir. Ya quiero cambiar mi vida, porque durante todo ese tiempo, todos esos testimonios me recordaban a mi vida, de todas las personas que yo escuchaba, todo. Por eso yo en mi página de Facebook comparto muchos testimonios, porque yo vine a Cristo gracias a un testimonio. No gracias a ellos, a un testimonio de lo que Jesús hizo en ellos. Entonces yo comparto muchos testimonios. Entonces yo estaba decidido a seguirlo. Yo dije: no, yo tengo que conocer a Jesús. O sea, yo tengo que seguirlo, porque si él pudo cambiar a estas personas y él pudo hacer un cambio en sus vidas, yo también quiero que haga un cambio en mi vida, porque mi vida es un desastre. O sea, problemas con mi esposa, problemas con el alcohol, mi vida era un desastre, y toda mi vida había sido un desastre. Entonces me acuerdo que él empezó a hacer esa oración, y cuando dijo Señor Jesús, y yo dije: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Ahí yo me quebré. No pude continuar con la oración. Me acuerdo que le pausé, porque esas palabras, o sea, si las llegas a entender, cuando tú reconoces que estás mal, cuando dejas de pretender que tú eres una buena persona, porque no eres una buena persona, eres una mala persona. Y tienes que hacer un autoanálisis de tu vida, ¿verdad? Si nosotros repasamos los 10 mandamientos, que por ejemplo te los voy a repasar. El mandamiento número 1 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses no tenía yo en mi cartera? Tenía un Dios para cada cosa. Oraba a santos para cada cosa. No te harás imágenes, ni te inclinarás hacia ellas. Y yo me iba de rodillas a ver a otros santos o a otras vírgenes, ¿verdad? El tercer mandamiento es: no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces no blasfemé el nombre de Dios? El cuarto es: guardarás el día sábado para dar honra a tu Dios o dárselo a Dios. Nosotros los cristianos ya no lo hacemos los sábados, lo hacemos los domingos, pero ahí decía el sábado porque estamos hablando del tiempo de la ley de Moisés. El quinto es: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces no deshonré yo a mi padre y a mi madre? ¿Cuántas veces no les falté yo al respeto? El sexto es: no matarás. Yo dije: no, pues yo nunca he matado. Yo nunca he matado a nadie. Pero cuando leí este libro, Jesús dijo que si tú odias a tu hermano, o si tú llegaste a odiar a alguien, tú ya lo mataste en tu corazón y eres tan culpable como si lo hubieras matado físicamente. El séptimo es: no cometerás adulterio.
cometí adulterio. Para mi vergüenza, cometí adulterio. Y la palabra de Dios dice, Jesús en su palabra dice, oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, ¿verdad? Y el que cometiera adulterio, pues dará carta de divorcio, ¿verdad? Que incluso creo que apedrearán a la mujer adúltera para matarla, porque era un pecado de muerte. Pero Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que mira a otra mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella. O sea, es como si ya se hubiera acostado con ella. Otro impacto para mi vida, ¿no? El octavo es, no robarás. ¿Quién no ha robado? Todos. O sea, hasta ahorita yo he quebrado cada uno de los mandamientos. El noveno es, no darás falso testimonio. El que no haya mentido en su vida, que levante la mano. Todos hemos mentido. Y el décimo es, no codiciarás. No codiciarás nada. Ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su casa, nada. Y cuántas veces no hemos sentido envidia, cuántas veces no hemos codiciado lo que tiene alguien más. No se diga aquel varón que tenga una mujer artista, modelo, qué sé yo, uno como hombre, ¿verdad? Y yo no sabía todas estas cosas. Bueno, yo quebraba todos los... Y dice la palabra de Dios que si tú quiebras un mandamiento, uno solo, ya quebraste toda la ley. Estás imposibilitado. Decía yo, no, pues nadie puede quebrar, nadie puede cumplir la ley. Nadie va a poder cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. Entonces, cuando dijo, reconozco que soy un pecador, yo me quebré y empecé a llorar. Me cayó el 20, dije, soy un pecador. Y volví a ponerle play y seguía la oración de fe, ¿verdad? Y decía, reconozco que soy un pecador y te pido perdón y me arrepiento. La palabra arrepentir quiere decir, quiero cambiar mi forma de pensar. Quiero caminar este camino que yo iba y quiero ir en el camino de Dios. Ese es arrepentirse, no es remordimiento. Remordimiento es cuando ya no quieres hacer o te arrepientes de hacer algo, dices, ay, me siento mal de haber robado, me siento mal de haber golpeado, me siento mal de haber insultado. Ese es remordimiento, pero no cambias no dejas de pecar, no dejas de insultar, no dejas de emborracharte, no dejas de adulterar, no dejas de fornicar, no dejas de codiciar, no dejas de ser un idólatra, no dejas de ser, o sea, ese es el arrepentimiento, ¿verdad? No el remordimiento. El remordimiento es cuando te sientes mal de haber hecho algo, pero no dejas de hacerlo. Como la mujer que vino a Jesús, cuando le iban a apedrear precisamente porque cometiendo adulterio. Le dijo, ok, nadie te ha juzgado, ya se fueron todos los que te juzgaron, sí, ok, ya se fueron todos, ok, bueno, yo tampoco te condeno. Él era el único que era sin pecado y el único que podía empezar a aventar la primera piedra, pero no lo hizo, dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, básicamente le dijo, vete y arrepiéntete de tu vida, ¿no? Entonces yo terminé de hacer la oración de fe. Y cuando terminé de hacer la oración de fe, yo estaba envuelto en llanto. Me acuerdo que yo volteaba, yo iba solo en la carretera, nadie me pelaba, nadie me veía. O sea, yo iba manejando mi tráiler y yo me acuerdo que iba llorando, ¿verdad? Ese es el verdadero purgatorio. Iba purgando todo, iba sacando todo, iba sacando todo, llorando por mi vida. Y yo me acuerdo que yo volteaba hacia los lados y cuando me iban a rebasar, yo hasta me hacía atrás en el asiento así para que me bloqueara la ventana y no me vieran. Y seguí viendo testimonio cristiano hasta que llegó el día en que yo dije, mi esposa lo notó, creo. Mi esposa lo notó, no sé si fue por teléfono que me dijo, algo tienes, algo te pasa. Y yo, no, seguía mintiendo, seguía ocultando. No tengo nada y no tengo nada y esto y lo otro. Y ya no lo podía ocultar porque mi esposa me conoce yo creo que más que yo. Y cuando ya yo fui con mi esposa, llegué a la casa y me dijo, tú tienes, y como yo había dado motivos, pues siempre había esa sospecha, ¿no? Algo hiciste, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién te metiste? ¿Verdad? Y esta vez me dijo, algo pasó, algo hiciste. ¿Qué hiciste? Y así, y pues si supiera. Entonces yo le dije, no, sí, la verdad sí tengo que hablar con ustedes, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día llegué a
a Matamoros y me los llevé a comer. En el restaurante les dije, tengo que hablar con ustedes. Y se quedaron intrigados y todo. Y yo empezaba con mis pininos del cristianismo. No era convertido al 100%. Sé que el Espíritu Santo ya había empezado a tratar conmigo. Y yo no lo sabía. Yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Y bueno, pues llegamos a casa. Y yo con lágrimas, yo les dije a mi familia, ¿verdad?, que algo había pasado en mí y había yo tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Y pues no era fácil, porque, bueno, pues a lo largo de mi vida hubo una persona, déjenme regreso tantito, hubo una persona en el año 99. Yo trabajaba en una empresa en la ciudad de Chicago, y con la persona que yo trabajaba, trabajamos empacando para UPS, y él tenía un boombox en una grabadorcita, ¿verdad? Y tenía música, él, muy alegre, ¿verdad?, muy bonita. Y me acuerdo que yo le pregunté, dije, oye, ¿qué clase de música es esa? Pues, suena bien, ¿eh? Dijo, es que es música cristiana. Y yo dije, ¿qué es eso? Dijo, es música cristiana, es música, son alabanzas. ¿Alabanzas? Sí, son alabanzas para Cristo. Y yo, ¿alabanzas para Cristo? O sea, como era algo nuevo. Yo tenía 18, 19 años, no me acuerdo. Y me acuerdo que dijo, ¿no conoces a Jesucristo? Le dije, pues sí, pues lo veo los domingos cuando voy a misa. Ahí está, crucificado. Dijo, no, ese no es Jesús. No, ese Jesús está vivo. Y es más, te invito al servicio del domingo, el que tenemos es en tal parte, es en Naperville, me dijo. Y ¿por qué no vas el domingo? Es a las 10, empieza el servicio o el culto. Y yo, ¿servicio? ¿Culto? Cuando dijo culto, pues yo pensé, dije, ¿qué es eso, no? Dijo, sí, ¿por qué no vas el domingo? Y ahí te presento a Jesucristo. Dijo, ¿cómo? ¿Yo lo puedo conocer? Dijo, claro, tú lo puedes conocer, te lo presento. Y Él quiere conocerte a ti, ¿verdad? Él quiere que Él quiere que tú lo conozcas. Él se quiere presentar a tu vida, me dijo. Y yo, órale, va. Me dijo, es más, me acuerdo que quitó el CD porque aparte ya era la hora de la salida. Me dijo, ¿tienes en tu carro un CD player? Y dije, sí tengo. Dijo, bueno, llévatelo y póntelo. Bueno, me acuerdo que me lo llevé, pero no lo puse. Y llegando a casa, al día siguiente, estaba mi mamá y mi papá. En ese tiempo yo vivía con mis papás. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué crees? Que me invitaron a un servicio, a un culto. Y dicen que yo puedo conocer a Jesucristo. Y es a las 10 y no le llaman misa, le llaman servicio, le llaman culto. Y pues la verdad tiene una música bien bonita y pues me gustaría ir. Y mi mamá, ¿verdad? Me dijo, y no se lo toma mal, no la estoy juzgando ni nada. Mi mamá me dijo, sí, hijo, sí, yo ya había escuchado hablar de ellos. Y yo, ¿de ellos? ¿Cómo que de ellos? Me dijo, sí, es que ellos son cristianos, me dijo. Y yo, ¿qué es eso? Me dijo, cristianos, hijo, es una secta, me dijo. Es una secta, es otra religión, me dijo. Y pues ten cuidado a dónde vas a ir a meter, me dijo. Porque te voy a decir una cosa, hijo, ellos son muy disciplinados. Ellos van de traje a la iglesia. Ellos no fuman y a ti te gusta fumar. Ellos no toman y a ti te gusta tomar. Ellos no creen en la Virgen de Guadalupe. Y nosotros sí. Entonces ten cuidado con lo que tú vas a hacer. ¿Y a dónde te vas a meter? Porque te puedes arrepentir. No sabes a qué te vas a meter, es algo desconocido. Cuando me dijo eso ella, yo entré en pánico. Y me acuerdo que el lunes que nos presentamos al trabajo me dijo, ¿y qué pasó? Te estuvimos esperando, Carlos, ¿por qué no fuiste? Y yo me acuerdo que entré como en ira y en rabia y le dije, no, mire, ¿sabe de qué? Pues le agradezco mucho. O sea, no le dije, ya sé que ustedes son esto y me quieres engañar y me quieres llevar a un lugar a donde no conozco y mejor ya quédate con tu religioncita. No le dije nada de eso, lo pensé, pero educadamente le dije, no, mire, muchas gracias, le agradezco la invitación, pero no me interesa. Y aquí está su disco. Yo soy católico, crecí católico, me voy a quedar católico. Eso fue en el 99. De ahí para acá, en toda mi vida,
principalmente en Querétaro, yo me acuerdo que yo me topaba con mormones que no sabía qué eran los mormones. Y yo me topaba con cristianos que no sabía que eran cristianos. Y me topaba con testigos de Jehová que no sabía que eran testigos de Jehová. Y los tres me decían la misma cosa. Venimos a traerte la palabra de Dios. Y a veces me los topaba en la calle y cuando yo veía que venían ellos, porque los reconoces por el traje o por las faldas largas, no me importaba si era cristiano o testigo, porque los dos se visten casi igual. En algunas denominaciones cristianas se visten casi igual, en algunas no. Y los mormones siempre andan con su corbatita y su camisa blanca, ¿no? Entonces yo sabía, dije, pues los tres son lo mismo, o sea, fanáticos religiosos, hipócritas, aleluyos, hermanos, etcétera. Así los catalogaba yo. Y yo era malo con ellos, yo era muy malo con ellos. A veces, principalmente los domingos, yo estaba crudísimo, ¿verdad? Me la estaba curando y tocaban la puerta, y yo así como, ¿quién? Hermano, Dios le bendiga. Y yo, ay, los aleluyos, ahí vienen los aleluyos. Sí, diga, oiga, es que venimos a traer la palabra de Dios. ¿Nos da un minuto, por favor? 5 minutos, por favor. Le dije, sí, claro que sí. Espérenme tantito, no se vayan, ahorita salgo. Y cerraba la puerta, porque abría la puerta de mi casa, pero había otra puerta del portón. Entonces yo desde adentro le decía, sí, no se vayan, ahorita salgo. Cerraba la puerta y me metía y me ponía a ver tele y me acostaba y ahí los dejaba esperando. Y yo me carcajeaba de la risa, porque les hacía eso a ellos. Y yo los insultaba. Ay, mendigos hijos de su tal por cual, cristianos, hipócritas, aleluyos, y los trataba mal, o les chiflábamos cuando iban en la calle, el famoso chiflido, recordándoles el 10 de mayo, les chiflábamos. O sea, yo odiaba a los cristianos, los odiaba, me caían mal. Me acuerdo que ya viviendo acá en Estados Unidos, empecé a escuchar muchas estaciones cristianas que no sabía que eran cristianas, que no conocía al Señor. Y hay veces que yo iba cambiándole de estación de radio y empezaba una canción muy alegre, muy bonita, muy padre, pero sin letra, ¿verdad? Empezaba a moverse así. Y dije, qué bueno, qué bonito suena esta canción. Y de repente mencionaban el nombre de Jesús y yo le apagaba. Dije, ay, ¿qué es eso? Y me caían gordos. Así fuera norteña, así fuera pop, rock, banda, ranchera, había muchas estaciones cristianas que tenían música de esos géneros, pero con letra cristiana. Entonces yo empezaba a escuchar el mariachi y yo decía, ay, esa va a estar buena. Y luego decían, un día tomando, le dije a mi Señor. Y yo le apagaba, porque decía, ay, estos cristianos, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. ¿Por qué tienen que usar la Biblia para cantar? O sea, son unos hipócritas. ¿Por qué no mejor se dedican a hacer su música y no tengan que meter la Biblia? O sea, mejor que se dediquen ¿por qué tienen que usar letra? ¿Por qué no pueden inventar su propia letra para hacer su propia música? ¿Por qué tienen que usar música de la letra de la Biblia? Estos cristianos. No entendía, estaba ciego, ¿verdad? Y bueno, pues, y bíblicamente lo voy a comprobar. ¿Verdad? No sé si es en 1 de Corintios 13. No sé si en primero o en segundo, capítulo 13, me quiero acordar del versículo, ¿verdad? Pero dice que hasta que no te conviertas al Señor, el velo que fue puesto desde el tiempo de Moisés le será quitado. Hasta que no te conviertas a Jesús. O sea, nosotros tenemos un velo espiritual, lo puedes checar. Ahorita, durante todo este testimonio, te van a estar apareciendo libros de la Biblia con su capítulo y versículo en donde tú puedes corroborar lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Lo puedes leer, y es muy importante que pauses este video y vayas y abras la palabra de Dios. Digo, ahí te va a aparecer el capítulo y el versículo y tú lo leas, porque esto yo no lo sabía, te digo, yo ignoraba todo esto. Entonces, pues odiaba yo a los cristianos, no quería saber nada de ellos. Y cuando yo le dije a mi esposa, voy a seguir a Jesucristo, yo me acordé de que mira hasta dónde has caído. Tú antes te burlabas de ellos y mira, estás igual. Y me acuerdo que mi esposa me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué el cristianismo? Y me decía ella, ¿sabes de qué? No me lo, o sea, voy a parafrasear, creo que se dice, ¿verdad?
palabras más, palabras menos, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto ya es lo más bajo que has caído. O sea, primero fue tu adulterio, primero fue tu, después fueron tus borracheras, fue tu adicción a la pornografía, fueron tus mentiras, fueron tu carácter, o sea, han sido demasiadas cosas, pero esto es lo peor que me has dicho. O sea, ya estás acá, ya te volviste, ya te llegó esa al cerebro, ya. Entonces le dije, yo agachado porque yo decía, tiene razón, ¿cómo me va a creer? ¿Cómo me va a creer? Tiene razón. Y yo le decía, me dice, ¿pero por qué? Dime por qué. Le digo, mira, lo que pasa es que escuché un video en YouTube y me dijo, ahí está. De seguro escuchaste algo y te metieron algo en la cabeza y ya te lavaron el cerebro y ya se te metió eso en la cabezota y todo así, todo así. Y me dice, al rato se te pasa. O sea, al rato vas a volver a las andadas porque tú nunca vas a cambiar. Tú eres así. A ti te gusta tomar, ellos no toman. A ti te gusta fumar, ellos no fuman. A ti te gusta ver eso, ellos no ven eso. Y me dice, ¿pero por qué? O sea, dime por qué. Le dije, precisamente por eso. Precisamente por eso, porque yo sé que necesito un cambio en mi vida. Necesito un cambio en mi vida. Y ellos tienen una disciplina. Me dice, pero es que ellos no creen en la Virgen de Guadalupe. Ellos no creen en la Virgen de Guadalupe. Le dije, ya, yo lo sé, porque la teníamos así. O sea, yo la tenía en mi cartera, la tenía en mi carro, la tenía en mi cuarto, la tenía en mi tráiler, la tenía en todos lados. Porque yo era guadalupano, ¿verdad? Y dije, ya lo sé, pero ¿sabes de qué? Voy a dejar que Dios me guíe, o sea, déjame ver. O sea, yo no sé por qué lo estoy haciendo, yo simplemente sé que Él me mandó llamar por medio de ese testimonio, porque el día que yo lo vi 3 veces, algo pasó en mí, algo. Él empezó a tratar conmigo y yo lo recibí hace poco en el tráiler. O sea, yo lo recibí, yo le pedí que fuera mi único y suficiente Salvador. Y algo pasó en mí porque desde que yo me entregué Él no dejaba de llorar. Para esto yo estaba llorando cuando se los estaba platicando a ellos, a mis hijos. Mis hijos estaban más pequeños, pero se me quedaban viendo como diciendo, mi papá ya está loco. Y mi esposa me veía con una cara de decepción, como diciendo, ya es lo más bajo que has caído. Porque no lo entendemos cuando no somos cristianos, no entendemos las cosas ni los caminos de Dios. Entonces me acuerdo ella no sé si se acuerda bien, pero digo, va a estar en este video, mi amor, pero yo recuerdo que ella me dijo, o él o yo. Y yo me acuerdo que yo le dije, bueno, pues si me tengo que ir de la casa, yo ya no le pienso decir que no, porque ya me habló una vez en Chicago y mi mamá me dijo lo mismo que tú me estás diciendo. Y no hice caso. Y si yo le hubiese entregado mi vida a Jesucristo, tal vez mi vida hubiese sido otra. Hasta este punto. O sea, del 99 al 2019, ¿cuántos años pasaron? Yo pude haber sido otro. Yo pude haber hecho otras cosas si yo me hubiera vuelto cristiano en ese entonces. Ahora lo sé. Pero en ese tiempo yo me lo imaginaba. Tal vez. Pero no lo puedo comprobar. Entonces me dijo, mira, te voy a estar viendo. Porque tú nunca vas a cambiar. Tú eres quien eres. Yo te conozco. Y ya me tienes hasta el flor. ¿Qué está bueno? Comencé a orar. Me acuerdo que ya no salía a las cantinas. Mis amigos de cantina me hablaban. Me decían, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Recuerdas? ¿No te vas a ir? Y me acuerdo que me hablaban mis amigos. Yo le decía sí. Y me acuerdo que iba a las cantinas y ya no tomaba. Porque yo antes llegaba a la cantina. Y lo primero que hacía es que le daba al mesero una buena propina y le decía, le decíamos la huicha, huicha, se llama Luis. Y ya sabes que cuando tú voltees y veas que mi cerveza tenga así, no me preguntes que si quiero otra, tú síguelas trayendo una tras otra. Y cuando llegaba pedía dos. Y siempre me decían, ¿por qué pides dos? Y un chaser de Bucanas, ¿verdad? La primera me la tomaba como agua y la segunda me la chiqueteaba y le daba un trago a la cerveza y un trago de Bucanas y un trago a la cerveza y un trago de Bucanas. Y así me conocían. Ya cuando entraba yo a las cantinas, ya me conocía el mesero, ahí viene mi propinota y como la daba por adelantado, le decía, trátame bien y cada vez que yo venga va a ser así.
pues ya me ponía mis botanas, me ponía mi sal, mi chilito, mis limones, mi tarro, mi cerveza, me trataban como rey, ¿verdad? Y ya me conocían, me ponían dos y me decían, oye, ¿por qué dos? ¿O por qué te sirve dos? ¿O quién viene contigo? No, son para mí. Este es para esto y este es para esto. Y siempre fue así. Cuando empecé a ir otra vez a las cantinas, me acuerdo que ya no quería tomar. Ya el mesero ya me conocía. De que dos, ¿verdad? Le dije, no, ya, un whisky. Y me lo chiqueteaba porque ya tenía el temor de Dios. Sin saberlo, ya tenía el temor de Dios en mí. Porque ya tenía ese temor, ese miedo de que Dios sí castiga, ya empezaba a conocer a Dios. Entonces, mis amigos lo notaron y les dije que yo iba a empezar a seguir a Cristo. Mi familia lo notó, les dije que iba a empezar a seguir a Cristo. Mi madre, mis hermanos lo notaron, les compartí, les dije que yo iba a empezar a seguir a Cristo. Ya saben el resultado, ¿verdad? Para los que no me conocen, bueno, pues ahorita lamentablemente ya no tengo mucho contacto con ninguno. Ni con ninguno de mis amigos, de mis familiares. O sea, ya el contacto ya se acabó básicamente, no porque yo lo haya querido, sino porque son, pues, los cristianos que me están escuchando saben a lo que me refiero, ¿no? Pero cuando tú vienes a Cristo, tú representas a Cristo. Yo lo veo de esta manera. Si un policía entra en un barrio peligroso, los del barrio, los de la pandilla o lo que sea, lo van a ver mal. Lo van a ver mal. Lo van a ver como una amenaza y lo van a odiar y lo van a querer golpear, apedrear. Pero si esa misma persona llegara sin el uniforme, tal vez sería otra cosa. Porque nadie conoce a esa persona que entró como policía vestido al barrio. Nadie lo conoce. Nadie tiene nada en contra de él porque nadie lo conoce, ni siquiera saben cómo se llama. Pero cuando él trae el uniforme, lo malo representa lo malo aborrece lo bueno. Entonces, ese policía no lo van a odiar por quién es, sino por lo que él representa. Y la Biblia dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer, ¿verdad? Y esa es la verdad. Digo, si algún familiar me está viendo y dice, que no es cierto, nosotros te amamos. Si yo voy con un familiar y le digo, oye, vengo a traerte la palabra de Dios, vengo a hablarte de Jesucristo y del plan de salvación, me van a decir, no, gracias, así estamos bien, porque así lo decía yo. Así, una vez que un primo de Tampico, que se llama Manolo, que lo amo en Cristo, una vez él me quiso compartir y lo bateamos todos. Ahora me arrepiento. Yo te digo, Manuel, si estás viendo ese testimonio, cómo me hubiese gustado haberte dicho, sí, háblame de Dios, ¿verdad? Háblame de Él, háblame, porque yo lo quiero conocer. Pero en mi ignorancia le dije, a mí no me interesa, a mí no me vengas con eso, yo sí estoy bien. Grave error, grave error. Dios te bendiga, mi hermano, porque desde siempre fuiste valiente para tratar de compartirnos. Dios te bendiga en gran manera. Te amo en Cristo. Y pues como yo siempre fui bien gacho con los cristianos, pues imagínense, ¿no? Entonces, bueno, ya después comencé a orar en casa. Estaba viendo la tele con mis hijos y mi esposa y el Espíritu Santo trató tan fuerte conmigo que yo mejor me iba a mi cuarto sin decir nada. Decía, voy al baño, lo que sea, y me subía. Y me acuerdo que me hincaba así al pie de mi cama y comenzaba a orar, porque yo ahí sentía paz, orando, hablando con mi Padre, ¿verdad? No rezaba, porque la palabra dice, no piensen que por su palabrería los estoy escuchando. No es por palabrería. Todo mundo tiene rezos, pero lo que Él busca es una relación personal, y la oración que Jesús nos enseñó es un ejemplo de cómo podemos hablar con Dios, ¿verdad? Ese es otro tema, pero hay que investigar qué es la diferencia de rezar y orar. Y yo empezaba a orar. Me acuerdo que mi esposa me decía que a veces ella entraba al cuarto y me veía hincado orando y se salía corriendo. Y decía, ¿qué está haciendo este? Porque lo que no conocemos, lo desconocido, nos da miedo. Y yo ahí sentía mucha paz. Y entre más pasaban las semanas y los días, me acuerdo que yo veía en mi cuarto, veía contenido cristiano, y mis hijos y mi esposa estaban allá abajo. Yo les decía, ¿no quieren venir a ver conmigo este contenido cristiano? ¿No quieren venir a ver conmigo esto que me está pasando? Mira, les quiero mostrar en la televisión. Esto es lo que a mí me está pasando, es la conversión que a mí me está pasando. Y se venían conmigo a ver el contenido cristiano que yo estaba viendo. Y bueno, empecé a caminar con el Señor solo. Me acuerdo que yo le dije a mi esposa, oye, necesito comprar una Biblia. Y
y no sé dónde. Para esto, cuando yo empecé a tratar con el cristianismo, yo seguía yendo a misa, y en misa yo escuchaba carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, carta del apóstol Pablo a los corintios, carta del apóstol Pablo a esto, y yo decía, ¿quién es el apóstol Pablo? Yo nunca supe quién era el apóstol Pablo, pero sabía, porque desde siempre mi madre me dijo, hijo, si tú vas a llegar a misa o vamos a llegar a misa tarde, mientras lleguemos antes del evangelio, cuenta. Cuando llegues después del evangelio ya no cuenta, te tienes que esperar al siguiente servicio, que es cada hora. Y yo me acuerdo que cuando llegaba el evangelio, ya habían pasado las cartas del apóstol Pablo, y yo me acuerdo que empezaba el evangelio y el padre, ellos tienen un misario, hablaba del evangelio, yo ponía mucha atención, trataba de poner mucha atención. Y a veces no podía escuchar bien porque había niños llorando o había mucho ruido, ¿verdad? Y trataba de poner atención, y había temas que en el evangelio que hablaban, ¿verdad? Por ejemplo, una vez que leyó el evangelio, en donde un joven le vino a Jesús y le dijo, Señor, yo te quiero seguir, o Maestro, yo te quiero seguir. Y él le dijo, pero déjame primero entierro a mi padre y después ven y te sigo. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme, ¿verdad? Entonces el joven se fue y no lo siguió. O sea, yo me quedé impactado con esa enseñanza porque dije, ¿cómo que deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme? Entonces yo estaba así viendo al padre, dije, ¿qué va a decir? La explicación. Y no dio la explicación. Dio un sermón muy bonito, ¿verdad? Muy padre, de por qué debemos de darle honra a Dios y esto, y portarnos bien, pero no me explicó qué significa deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Entonces, cuando yo vine a la Biblia, yo entendí por qué. Hablaba de la muerte espiritual. Los que ya están muertos en vida, o sea, tú que me estás escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y tienes una religión, tú estás muerto para Dios. Desde el tiempo de Adán y Eva, así fue, los sacó del Edén, no podía dejar que ellos permanecieran en su pecado porque iban a morir en su pecado. Necesitaban el Salvador, o alguien que fuera puesto o sea, que alguien que nos redimiera. Para eso vino Cristo, para salvar al mundo del pecado, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo necesito comprar una Biblia, porque yo necesito estudiar la Biblia. O sea, yo no estoy entendiendo ni jota. Y al lado de la catedral había una biblioteca católica. Y me acuerdo que fuimos, y mi esposa, pues siempre con miedo y siempre siguiéndome, ¿verdad? El amor de mi vida siempre siguiéndome, siempre enojada y todo, pero siempre iba conmigo, apoyándome, ¿no? Aunque no supiera qué estaba haciendo yo, pero no sé, tal vez por miedo, no sé. Entramos a la biblioteca y me acuerdo que fui con una señorita que estaba ahí y le dije, buenas tardes, quiero una Biblia. Y me dijo, ok, ¿de cuál? Le dije, ¿cómo que de cuál? Me dijo, sí, ¿cuál quieres? Le digo, una Biblia. Y me dijo, sí, pero ¿cuál? Le dije, no le entiendo, señor. Le dije, mira, ¿sabe qué? Yo no sé de Biblias, no sé qué significa o qué. Me dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros manejamos varias traducciones y varias editoriales, y tenemos las económicas y las caras. ¿De qué traducción quiere? Le dije, no sé. Le dije, ¿cuál es la que más se le vende? Dijo, mira, la que más se le vende se llama esta, que no es esta, y se llama la traducción Nueva Jerusalén. Ah, ok, pues dice Jerusalén, o sea, debe ser buena. Órale. ¿Y cuánto cuesta tanto? A ver, dámela. Ah, y también vendemos este protector de Biblia. Y dijeron, pues dámelo. Y luego me fui a donde había un carrusel de folletitos. Y ¿cómo se llama? Empecé a agarrar imágenes con rezos. Y luego agarré un rosario. Y luego agarré separadores que tenían la imagen de Jesús. Y dije, no, pues yo ya voy bien armado, según yo, para conocer a Cristo. Y en las noches en el tráiler me ponía a leer la Biblia. Tenía un cigarro en la mano y tenía la otra, en la otra tenía la Biblia. Y fumando y leyendo, y fumando y leyendo. Pero no me bastaba porque le dedicaba 1 hora a la Biblia. Y yo quería más, ya me tenía que dormir porque tenía que trabajar el siguiente día. Entonces, me acuerdo que una ocasión, estaba yo pensando, híjole, ojalá y hubiese Biblia hablada
en YouTube para poder escucharla mientras la manejo, porque casi no le dedico tiempo leyéndola. Entonces encontré una Biblia hablada y empecé a escucharla y en la noche a leerla, y hasta que llegó un punto en donde empezó, o sea, como que se saltaba los libros, ¿verdad? El audio, porque llegó un momento en la noche que dije, me gusta tanto esta narración de esta Biblia que la voy a estar escuchando y leyendo, ¿verdad? Y hagan de cuenta que en mi libro, en mi Biblia, pues estaba los libros de Tobías, estaba el libro de los Macabeos, primero de los Macabeos, segundo de los Macabeos. Había libros muy bonitos, el libro de Tobías muy bonito, muy fantasioso, la historia de los Macabeos, de los judíos, muy bonito, muy precioso, pero no coincidían con la Biblia que yo estaba escuchando. Entonces dije, ¿por qué no coinciden las Biblias? O sea, le faltan libros, y me puse a investigar y comprendí que la Biblia que yo estaba escuchando era la Reina Valera 1960. Y esa era otra Biblia. Y con el tiempo descubrí que era la Biblia que usaban los cristianos y la que yo estaba leyendo era los católicos. Pero cuando yo estaba leyendo la Biblia de los católicos, o la Biblia católica, o la traducción católica, yo conocí a Jesús con la Biblia católica, no con la Reina Valera. Yo conocí a Cristo, yo empecé a entender a Cristo con los evangelios de la Biblia católica, con las epístolas de Pablo. Conocí quién era Saulo de Tarso y después cómo fue a ser Pablo, el apóstol Pablo. Conocí que Saulo de Tarso era un asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, y después se convirtió en el apóstol más grande que casi escribió el Nuevo Testamento, porque Cristo vino en persona, tuvo una aparición y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Es cosa dura de cosas contra el aguijón, ¿verdad? Digo, ¿quién eres? Digo, yo soy Señor Jesucristo, ¿verdad? A quien tú persigues. Y entendí que era el cuerpo de Cristo, el que tú estabas persiguiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Jesús y te vuelves su discípulo, Jesús viene a vivir en ti. Por eso le dijo, a quien tú persigues. Yo dije, pues ¿cómo que tú persigues? O sea, si no estás persiguiendo a Cristo, estás persiguiendo a los cristianos. Tú te metes con un cristiano, te metes con Jesús. Punto. La Biblia lo dice, ¿verdad? Porque cuando recibes a Cristo, tú y Cristo son uno solo. Esa fue la oración de Jesús al Padre. Tú lo puedes encontrar, ahí te voy a poner el capítulo, en donde le dice básicamente, Padre, para que así como tú y yo somos uno solo, ellos también sean uno solo conmigo, con nosotros, uno solo. Nos casamos con Cristo, nos vamos a casar con Cristo después, somos la novia de Cristo. La iglesia le dice la novia de Cristo en la Biblia, así se le conoce. Entonces, pues bueno, empecé a leer la Biblia, me di cuenta de las dos, me compré la Reina Valera, y la Biblia católica se la regalé a mi mamá. Le dije, mamá, yo conocí a Cristo con esta Biblia, léela, lee los evangelios, lee las epístolas, lee los salmos, lee proverbios, o sea, conoce a Jesús. O sea, no te preocupes por Génesis, por Deuteronomio, por Números, por Ruth, por Esther, por Apocalipsis, por Daniel, por Ezequiel. No te preocupes por esos libros, preocúpate por conocer a Jesús. Y se la di, y no sé hasta la fecha si la tenga o no, pero yo con esa conocí a Cristo y con esta perfeccioné mi caminar con Dios. Es la Biblia que más recomiendo que lean, la Reina Valera 1960. Yo con mis hijos uso la nueva traducción viviente, la nueva lengua internacional, porque tienen una fluidez, un lenguaje más fluido como para jóvenes. Esta tiene una letra un poco más difícil, así que si quieres conocer a Jesús, te recomiendo que leas la nueva traducción viviente, es buenísima. Entonces, cuando yo empezaba a platicarle a mi esposa de la Biblia y todo, yo no podía dejar de llorar. Yo le empezaba a platicar de Jesús y lloraba. Ahorita me ha costado trabajo no llorar, ¿verdad? Porque me acuerdo, pero antes no podía ni siquiera platicar mi testimonio. Antes no podía hablar de Jesús porque lloraba, o sea, yo me enamoré de Él sin saber que me estaba enamorando de Él. Yo lo recibí a Él sin saber de qué forma lo había recibido. Y ya después que empecé a caminar con Cristo, cuando yo leía mi Biblia, como te dije, yo fumaba. Yo dije, esto no es correcto, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Cristo vive dentro de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y dice la palabra que si tú destruyes el templo de Dios, Él te va a destruir a ti, ¿no? Entonces, yo dije, yo no puedo fumar.
yo ya no puedo fumar, yo tengo que dejar de fumar. Y yo le dije al Señor, Señor, quítame el cigarro, yo no puedo dejar de fumar. El cigarro es mi mejor amigo y como trailero, yo no puedo dejar de fumar. Yo me fumaba 2, 3 cajetillas. Yo no podía dejar de fumar. Me estaba yendo malísimo en mis pulmones y en mi condición física, pero no podía dejar de fumar. Y pasaban los días y a veces que yo me paraba en un paradero en la noche, en una ciudad lejana, no sé, vamos a ver Pensilvania, en donde los cigarros son más caros, pero ya no tenía cigarros yo. Y me acuerdo que yo decía, voy a parar a cargar diésel, voy a agarrar hielo, voy a agarrar algo de comer y voy a agarrar mis cigarros. Y por andar a las carreras hacía todo y cuando me arrancaba no compraba los cigarros. Y ya no había otro paradero en horas. Y ya había avanzado como unos 15 minutos y me acordaba de mis cigarros y mi vicio era tan fuerte que yo decía, yo no puedo continuar trabajando si no voy fumando. Y yo me regresaba 15 minutos, a 15 millas al paradero a comprar mis cigarros, que cada cajetilla en Pensilvania me costaban en ese entonces casi $10 cada cajetilla. Entonces era un gastazo en el vicio enorme. Entonces llegó el día y esta es la parte más fuerte de mi testimonio. Llegó el día en que yo, en la empresa en la que yo estaba corriendo para el estado de California y me acuerdo muy bien que yo iba a llegar a un paradero en la noche. Igual, dije ahorita voy a llegar, me voy a bañar, voy a comprar mis cigarros porque ya no tengo y como yo no puedo irme a dormir sin fumar, yo me tengo que comprar mis cigarros. Pero ya tenía caminando con Cristo ya meses y no dejaba de fumar. Y yo sabía que no podía fumar y no dejaba de fumar. Entonces, ese día llegamos a un paradero en la guardarraya entre Arizona y California, en un pueblo que se llama Edinburgh. No Edinburgh, de aquí de Texas, Edinburgh, en el 10. Hay un paradero que se llama Flying J. Me acuerdo que yo llegué, estacioné mi camión y pedí mi regadera por el teléfono, porque nos dan regaderas cuando tienes ahí, eres miembro de ese paradero. Cuando cargas diésel te regalan regaderas y las puedes pedir desde el teléfono. Entonces yo me acuerdo que pedí mi regadera y yo ya quería que me llamaran para bañarme y salir a comprar cigarros. Me acuerdo que me anunciaron mi regadera, me metí y empecé a quitarme la ropa, pero yo tenía el cigarro en la mente. O sea, yo tenía el cigarro en la mente, me metí a bañar, me estaba bañando y todo, y yo me estaba saboreando el cigarro. O sea, a mí ya me urgía fumar. O sea, yo ya bañándome, yo ya estaba saboreándome el humo, el cigarro, el tabaco, la nicotina, lo que tú quieras. Y cuando salí de bañar me estaba secando rápido porque tenía una desesperación por fumar, ¿verdad? Como nunca. Y me acuerdo que me estaba vistiendo y me estaba todo, y ya cuando estaba guardando mis cosas me estaba peinando, y cuando me estaba peinando me acordé de Dios, en donde yo ya le había pedido a Él que me ayudara a dejar de fumar y yo no podía dejar de fumar. Entonces me llené de ira, me llené de coraje, de impotencia. Empecé a luchar con mi carne. Yo creo que yo no sabía en ese entonces, ahora sé que era mi Espíritu Santo que estaba peleando con mi carne, porque la palabra de Dios dice que el enemigo número 1 del Espíritu Santo es la carne, ¿verdad? La carne, nuestra carne, ¿verdad? Había una lucha con la carne. Y me acuerdo ese día que empecé a llorar, empecé a llenarme de odio, de desesperación, de rencor y todo. Y yo me acuerdo que volteé hacia arriba en el baño. Me acuerdo que volteé hacia arriba y le grité a Dios. Y me acuerdo que alcé mi vista y lo señalé y le dije, mira, yo estoy dispuesto a seguirte. Yo estoy dispuesto a obedecerte, yo estoy dispuesto a conocerte, te entregué mi vida, te pedí que entraras en mi corazón, estoy leyendo tu palabra y quiero caminar contigo, pero no me estás ayudando a quitarme el cigarro. Así que sabes de qué, hazle como quieras. Yo te voy a seguir, voy a predicar tu palabra, te voy a leer y todo, y estoy dispuesto a obedecerte, pero si no me quitas el cigarro, que ya te pedí que me lo quitaras gritándole y llorando, te lo estoy diciendo tranquilo, porque estaba lleno de ira. Hazlo como quieras,
yo voy a seguir fumando. Me acuerdo que empaqué mis cosas y salí del baño, de la regadera, y me fui al que le llaman el fuel desk, que es donde están vendiendo todo lo que es para el diésel, y tienen cigarros y tienen todo. Y me acuerdo que me formé y había dos personas adelante de mí, yo era el tercero. Y estaba una señora o señorita atendiendo, ¿verdad? Y el que estaba hasta adelante le estaba diciendo a ella que si le podía dar tabaco para mascar, chewing tabaco. Y dijo ella, sí, ¿de cuál? Y dijo él, Skoll. Entonces había un chorro de esa marca, ¿no? Si no me equivoco con la marca. Y me acuerdo que él le dijo a ella preguntó a él, ¿cuál? Y él le dijo a ella, los que están ahí arriba. Entonces ella volteaba y le decía, ¿estos? Y él le decía, no, los de abajo. Y yo decía, ¿estos? No, los de a un lado. ¿Estos? No, los del otro lado. ¿Estos? Y estaba así, y yo estaba llorando así, agachado, con mi cachucha, y estaba lleno de desesperación, porque yo ya quería fumar. Y en ese momento, cuando yo estaba a punto de estallar, escuché una voz. Fue una voz audible para mí. Es muy difícil que yo lo pueda explicar. Pero si tú eres cristiano y tú has escuchado la voz de Dios, tú sabes a qué me refiero. Escuché una voz que me dijo, no compres los cigarros. Vete a tu camión y yo me encargo lo demás. Hombre de poca fe. Entonces, yo cuando escuché esa voz, me entró miedo. Estaba lleno el paradero. Y yo volteé hacia un lado y yo veía que la gente hacía lo que hacía. Yo volteé hacia el otro lado, estaba la puerta que llevaba hacia el área de camiones, y atrás de mí había gente. Y yo volteaba para todos lados así. Y volteé a ver a la persona que estaba atrás de mí y me estaba viendo así como también esperando, desesperada para comprar. Y me acuerdo que yo me salí de la fila y abrí la puerta y me fui caminando, y en el pasillo había traileros fumando, y como si me hubieran o se hubieran puesto de acuerdo, todo el mundo sacó el humo y yo seguía recibiendo ese humo, y me fui caminando casi corriendo a mi camión, y cuando entré me tiré en el volante y le dije, ok, yo sé que fuiste tú, ok, solamente ayúdame, yo no puedo solo y no sé cómo, perdóname. Y ya me fui a dormir. Al día siguiente me levanté muy temprano, empecé a manejar, y yo siempre fumaba más en las noches. Yo era mucho como mi tía, que me decía nano. Ella siempre fumaba en las noches, o fuma en las noches para dormir, no sé ahora, pero desde que como yo viví con ellos un tiempo, yo dormía con ella en la sala. Ella siempre fumaba antes de dormir, y a mí me encantaba dormir al lado de ella porque me llegaba el humo a cigarro, y desde que mi papá fumaba, pues siempre fue parte de mi vida el cigarro. Y yo creo que ya manejando en la mañana no se me daba el cigarro, se me daba el café, pero ya en la tarde ya quería fumar, y empezaba. Yo tenía camisas como esta, de bolsita, y siempre tenía mis cigarros aquí, ¿verdad? Y me acuerdo que empezaba a hacerle así, y manejando, y mis cigarros, y decía, chirrón, no compré cigarros. Y dije, y me acordaba lo que había pasado, ¿verdad? Me acordaba. Y como si fuese sido un sueño. Y ya en la noche paraba, y siempre tenía que hacer un plan, porque los traileros siempre hacemos planes. Ahorita voy a parar, voy a hacer esto, voy a hacerlo, porque tenemos el tiempo encima, tenemos un reloj que nos está marcando el tiempo. No te voy a parar, voy a hacer esto, y tal vez voy a dormir, y tal vez voy a despertar, y empezaba a hacer plan, y voy a comprar cigarros. Y cuando llegaba y me estacionaba y todo, ya me iba a entrar, y decía, no compré cigarros, pero no tenía ganas de fumar. Y yo decía, qué raro, no tengo ganas de fumar.
Y dije, pues así déjale, no le muevas. Si no tienes ganas de fumar, no le muevas. Yo mismo me hablaba como loco. Y me iba a dormir, el siguiente día fue lo mismo, el siguiente día fue lo mismo. Llegó un día en que fue diciembre. Un amigo mío, quien quiero mucho, me invitó a pasar la Navidad en su casa. Y me acuerdo que ese día me dijo, mira, y me enseñó una botella así, grande, bonita, de Johnny Walker. Y era tan grande que hasta necesitaba columpio, me acuerdo muy bien. Digo, tú sabes quién eres, si es que me estás viendo, te mando un abrazo y un saludo, ¿verdad? Y yo pensé, dije, no, pues órale, pero yo ya tenía muy fuerte a Dios en mi vida. Y me acuerdo que, ¿te sirvo una? Sí, claro. Y me ofreció un cigarro, dije, sí, claro. Y lo prendí, lo fumé y me supo a perfume. Me supo mucho a perfume, ¿verdad? Entonces no le dije nada por respeto, pero dije, guácala, este cigarro, yo creo que como los traía en su playera o algo, dije, a lo mejor se apestaron a loción. Y me acuerdo que lo fumé así y lo apagué. Después llegó otro amigo que era amigo de la familia de él, que también le mando un abrazo, si es que me está viendo, tú sabes quién eres. Y él fumaba rojos, o fuma. Y dije, ya llegó él trae de los que me gustan. Y le dije, oye, ¿traes cigarros? Me dijo, sí, ¿quieres uno? Sí. Y como la cajetilla era nueva, dije, no, pues perfecto, ¿no? Vámonos, ten. Lo prendí, lo fumé y me supo a cigarro. Me supo a perfume el cigarro. Yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y entre más tomaba yo el whisky me sabía perfume. Pero yo no dije nada. Me acuerdo que pasó la fiesta y todo. Ya no fumaba tanto, ya no tomaba tanto. Quise fumar, quise tomar, pero ya no me entraba, no me entró. Me sabía horrible todo, ¿verdad? Ahora sé por qué, ¿verdad? Pero en ese tiempo no lo entendía. Solo me acuerdo que cuando regresamos a casa le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que hoy fue el último día que yo tomé y fumé, porque ya me quedó claro. Y desde ese día no volví a fumar. Me quitó el cigarro, no le pedí que me quitara el vino, pero fue en automático. Ya no tenía la ansiedad de ir al bar. Ya a veces salía con ellos, no tomaba mucho, regresaba a casa sobrio. Y mi esposa bajaba y ella esperaba ver a alguien más, ¿verdad? Al otro Carlos, y ya no estaba ese Carlos, ya estaba un Carlos sobrio, ¿verdad? Y me preguntaba, oye, ¿no estás borracho? ¿No tomaste? Porque pues ella sabía que yo llegaba perdido, ¿no? A partir de esa fecha yo empecé a soñar con el Señor, soñé con Jesús. El primer sueño que tuve, estábamos como en un área de Madagascar y como la caricatura, pero era desierto, era árido, así como en la película del Rey León, era árido. Estaba mi esposa, mis hijos y yo, y mi esposa me estaba diciendo, aquí no hay nada que comer, aquí estamos en el desierto, ¿qué vamos a beber? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? O sea, me estaba exigiendo que yo le diera respuesta, y yo le decía, tranquila, déjame ver qué podemos hacer, no te desesperes, o sea, vamos a ver qué va a pasar. Y en eso ya mi hija volteó en el sueño y me decía, papá, ahí viene un león. Y venía un león. Para eso nosotros estábamos en la cima de una montaña, así como en el Rey León, arriba donde presentó al cachorro. Así estábamos nosotros arriba, ¿verdad? Y viendo cómo se estaba metiendo el sol a lo largo. Y estaba todo árido, seco. Y venía un león. Pero el león venía caminando hacia nosotros y él iba viendo hacia el sol, cómo se iba metiendo. Nunca volteó a vernos, pero venía caminando despacito, con su lengua de fuera, como caminó un león. Era un león enorme, majestuoso, una melena enorme, y se acercó, y mi esposa y mis hijos se pusieron atrás de mí, y mi hija me decía, papi, el león, y mi esposa me decía, ay, ahí viene un león, y bien espantados, y yo le decía, hey, tranquilo, no pasa nada, viene tranquilo, no nos va a hacer nada. Y me acuerdo que el león vino y se postró y se sentó enfrente de mí, volteando siempre hacia el sol. Y yo le decía, ¿sabes de qué? Llámame loco, pero este león vino a postrarse delante de nosotros porque vino a salvarnos. Él quiere que nosotros comamos su carne para no morir de hambre, y Él quiere que nosotros bebamos su sangre para no morir de sed. Y es lo que vamos a hacer.
Y en eso yo sacaba un cuchillo. No sé de dónde, en un sueño todo pasa. Sacaba un cuchillo y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Empieza a rebanarlo como pastel. Y sírvele un pedazo a mi hija, un pedazo a mi hijo, sírvete un pedazo tú y sírveme un pedazo a mí. Y ella me decía, ¿cómo lo voy a atacar si me va a morder? Le dije, no, porque yo voy a estar acariciando su melena. Tiene unas orejotas preciosas. Y yo empecé a así como estoy acariciando aquí a mi Lucas. Yo estaba acariciándolo así al león. Y y mi esposa estaba así con el cuchillo y le enterraba y sí, como si fuera pastel, empezó a rebanar al león. Y yo le estaba hablando al león y yo le decía al león, gracias por venir a sacrificar tu vida por nosotros. No te preocupes, en el cielo hay más leones. Y en eso les daba de comer a mis hijos y ponía un vaso así de un charco de sangre y les daba de beber a mis hijos y me ponía mi comida enfrente de mí y yo me desperté. Ahora entiendo que a Jesús le dicen el león de Judá, o sea, era Jesús que venía a expresarme qué es lo que él había venido a hacer por nosotros. Después tuve un sueño. Esto fue el principio de mi conversión. Después de que yo empecé a escuchar su voz, empecé a hablar con él y él me contestaba audiblemente. Sé que suena loco, pero créanme que eso sucede. Empiezas a escuchar su voz, empecé a soñar con él, soñé que venía, me arrebataba hacia el cielo. Yo en el sueño sentía el aire, como sentía el aire de que sabía que íbamos ascendiendo a una velocidad impresionante. Nunca abrí los ojos, yo lo iba abrazando e iba cantando una alabanza y decía, iba pronunciando su nombre. Yo sabía que era él, lo iba abrazando y yo sabía que íbamos dejando la tierra, yo sabía que íbamos cruzando el espacio y de repente llegamos al tercer cielo, tal y como lo dice la Biblia. En el tercer cielo es donde habita Dios. Y yo veía todo un piso de nubes, color atardecer. No vi edificios, no vi ángeles, no vi nada, pero era un piso de nubes. Y al fondo, así más adelantito en el piso, había una televisión, una pantalla prendida. Y él estaba al lado de mí. Nunca lo volteé a ver en el sueño. Pero yo empecé a caminar hacia esa pantalla. Dije, ¿qué es eso? Y vi que era una imagen de una caricatura. Y es una caricatura que se llama Super Libro. En ese tiempo no lo sabía. Pero estaba un robot, unos niños estaban ahí, que es una caricatura cristiana. Y escuché la voz de Dios que me dijo, este es mi libro. Y yo no volteé a verlo, nomás le dije, ok, para esto nunca abrí mi boca, hablaba con él telepáticamente. Y después que le dije, ok, Señor, está bien. Yo entendí lo que él me estaba diciendo. Yo entendí la indicación de él y era que él quería que yo apoyara a ese ministerio y no sabía ni quiénes eran. Bueno, cuando volvimos a la tierra, volvimos a descender rapidísimo y llegué al lugar donde me había arrebatado. Y en el lugar donde me había arrebatado era una tienda que solía estar por mi casa. Y las personas que estaban ahí, cuando yo llegaba a su casa, yo iba a llevarles la palabra de Dios. Y ellos estaban alistando para irse en la noche, se iban a ir a un baile. Y cuando yo llegué a esa casa y les empezaba a compartir de Cristo, fue que yo fui arrebatado. O sea, me elevé, me volví en forma de feto, me abrazó Jesús y salimos. Regresamos al mismo lugar. Y cuando yo me paré otra vez, haz de cuenta que se había detenido el tiempo porque estaban las personas, era un hombre y dos mujeres, estaban enfrente de mí. Y yo les dije, ay, Dios mío, me acaban de arrebatar al cielo y Jesús vino por mí. Y yo cuando volteé a verlos, ellos no me estaban viendo a mí, ellos estaban viendo así a alguien. Y yo dije, pero fue un sueño, ¿verdad? Fue una visión porque Jesús ya no está. Y yo volteaba y Jesús estaba aquí, parado, de blanco, su pelo largo, su cinto, barba. Y yo volteé y le dije, Jesús, ¿estás aquí? Y él me volteaba a ver, me sonreía y yo lo tomaba del brazo. Y yo dije, pensé que te había sido, pero no hablaba. Él no hablaba, yo hablaba. Le dije, pensé que te había sido un sueño.
Y me volteó a ver y me dijo con una sonrisa que no. Y cuando ellos vieron a Jesús, se regresaron y como era una tiendita, ¿verdad? En la parte de atrás estaba una sala, un comedor, era su casa de ellos, ¿no? Y salían y entraban por la tienda. Y se regresaron y empezaron a prender las luces. O sea, llegó Jesús y se prendieron las luces porque estábamos en tinieblas, en la oscuridad. Y lo tomé del brazo y entró conmigo a la casa y lo senté en un sillón como ¿verdad? Un sillón. Y yo me senté en el piso, o sea, me en cuclillas al lado de Jesús y yo tomé su brazo y él estaba sonriendo todo el tiempo. Y los de la casa entraron a la cocina y empezaron a poner la mesa que estaba enfrente de nosotros y empezaron a traer de comer. Y entonces le dije, Jesús, mira, pasa, ven a la mesa y siéntate con nosotros y vamos a cenar. Y él me decía que sí y llegó y se sentó en la mesa y yo me senté a un lado. Mi mamá estaba del otro lado. Yo no sé de dónde salió mi mamá, pero estaba ahí vestida de rojo. Y las otras personas se sentaron así. Y en eso mi mamá dijo una cosa muy fuerte que no voy a decir en este testimonio, pero se la dije a mi mamá porque a mi mamá le platiqué este sueño. Y en eso Jesús volteó a verla y con una cara nada más le dijo que no. Le dijo así que no. Y me desperté. Ese fue el segundo sueño. Y tuve más sueños con Jesús. He soñado con el arrebatamiento de la iglesia en estos 6 años como 8 veces, porque está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, 1 Corintios 15 versículo 52 en adelante. En los evangelios existe el arrebatamiento. En el libro de Hechos hubo un arrebatamiento. Ha habido arrebatamiento desde el principio de la Biblia con Enoc. Después fue Elías, ha habido arrebatamientos y eso no lo conocía yo hasta que no leí la palabra. Yo no supe que había un tercer cielo hasta primero que yo lo experimenté y después vine al libro de los Hechos y supe que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso antes, había sido en visión llevado hacia el cielo para también mostrarle lo que tenía que predicar, porque a él fue al quien se le reveló el misterio, como él dice, del arrebatamiento de la iglesia.